En este video quiero hablar un poco sobre el riñón y sobre cómo funciona, pero muy en general podríamos decir que hablaremos del nivel funcional más bajo, llamado nefrona. Hablaremos del riñón y de la nefrona. Creo que ya conocen el riñón, tenemos dos, es el organismo que nos ayuda a eliminar los desechos, pero parte de ese proceso nos ayuda a mantener el agua en el nivel indicado y también los niveles de sales o electrolitos que hay en la presión sanguínea, pero ahora solo mencionaremos el agua. También produce hormonas y cosas, pero no les daré demasiados detalles ahora. Hormonas. Solo me quiero enfocar en estos dos para entender la función general del riñón. La mayoría de las personas tiene dos. Están cerca de la espalda, a cada lado de la columna vertebral, detrás del hígado. Aquí aumentamos el tamaño. Si lo están viendo en pantalla completa no es tan grande, lo corté para que podamos ver cómo es por dentro. Para entender todas las partes distintas, solo porque será importante cuando comencemos a hablar sobre las unidades funcionales o la nefrona dentro del riñón, esta área que va desde acá, hasta acá, se llama corteza renal. Corteza renal. Siempre que hablemos de algo relacionado con el riñón se dice renal, se refiere al riñón. Esta es la corteza renal, la parte de afuera. Y la parte de acá, esto de acá es la médula renal. Médula viene de medio. Médula renal. Se puede ver como que es la mitad del riñón. Además de entender estas palabras, veremos que cumplen una función muy importante en esta filtración o excreción de desechos y esta habilidad de no desperdiciar o eliminar tanta agua al momento de filtrar la sangre. Ya lo dije antes y probablemente alguno de sus profesores también se los dijo, pero la unidad funcional del riñón es la nefrona. Pondré esto con comillas. Unidad funcional. La razón por la que se llama unidad funcional es porque a ese nivel ocurren estas dos cosas. Las dos funciones más importantes del riñón son eliminar desechos y mantener los niveles de agua en nuestro cuerpo. Esta imagen es para que se hagan una idea de dónde se encuentra la nefrona. La saqué de Wikipedia. El dibujante intentó poner algunas nefronas por acá. Una nefrona se ve así y baja por la médula, vuelve a la corteza, entra en los túbulos colectores y básicamente el fluido llega al uréter por acá y termina en la vejiga, desde donde lo podemos eliminar cuando sea necesario. Pueden imaginarse de qué porte es una nefrona. Aquí comienza y luego vuelve a bajar. Hay varias nefronas que hacen lo mismo, pero son muy delgadas. Estos tubos o túbulos son muy delgados. Un riñón normal tiene alrededor de 1 millón de nefronas. 1 millón de nefronas. 1 millón de nefronas. No se sabe con exactitud ya que son microscópicas. Cuando bajan se puede ver la distancia que hay entre ellas. Hay muchas en un riñón. Ahora veamos cómo la nefrona filtra la sangre y se asegura de que no se haya demasiada agua, que no se vaya demasiada agua o las cosas buenas de la sangre en la orina. Dibujaré una nefrona. Dibujaré una nefrona. Comenzaré así. Comenzaremos con el flujo sanguíneo. La sangre entra por un capilar arterial. Entra así. Esta se llama arteriola aferente. Arteriola aferente. No es necesario que se aprendan los nombres, pero puede que en algún momento los vean. La sangre entra. Luego entra a este lugar corrientoso de acá. Es bastante corrientoso. Se llama glomérulo. Glomérulo. Y luego sale por la arteriola eferente. Eferente significa lejos del centro. Arteriola eferente. Ahí está, arteriola eferente.
Más adelante lo explicaré, pero deberíamos seguir hablando de una arteriola a estas alturas. Aún es sangre oxigenada. Normalmente, al salir de un sistema capilar como es el glomérulo, generalmente hablamos del sistema venoso, pero aún es el sistema arterial. Probablemente es porque el sistema arterial tiene mayor presión sanguínea y lo que necesitamos hacer es empujar el fluido y todo lo que está disuelto en el fluido afuera de la sangre y hacia el glomérulo que está acá. Este glomérulo es muy poroso y está rodeado por otras células. Es una intersección. Está rodeado así por esta estructura y estas son células. Se pueden imaginar que estas son células. Y por supuesto los capilares tienen células que los alinean para que haya células aquí. Cuando dibujo estas líneas, en realidad están hechas de células pequeñas. La sangre entra con mucha presión, tiene muchos poros. Estas células de afuera se llaman podocitos. Son un poco más selectivos con lo que se filtra hacia afuera. Básicamente, un quinto del fluido que entra termina en este espacio de acá, llamado espacio de Bowman. Todo esto es la cápsula de Bowman. Bowman. Es una esfera con una entrada acá que el capilar puede rodear y este espacio de acá se llama espacio de Bowman. Es el espacio que está dentro de la cápsula de Bowman y todo contiene células. Todas estas estructuras están formadas por células. Terminamos con un filtrado. Lo filtrado es lo que se empuja hacia afuera. Aún no lo podemos llamar orina, porque aún quedan varios pasos antes de que pueda llamarse así. Por ahora se llama filtrado. Y básicamente lo que sale, dije que era un quinto del fluido, y estas cosas se disuelven con mucha facilidad en el fluido. Son iones pequeños. Sodio, moléculas pequeñas como la glucosa, y algunos aminoácidos. Hay muchas cosas ahí, esto es solo para que tengan una idea. Las cosas que no se filtran son los eritrocitos, moléculas o proteínas más grandes. No se filtran, lo que se filtra son las micromoléculas, que serán parte de este filtrado que aparece en el espacio de Bowman. Lo demás que hace la nefrona, la cápsula de Bowman, es el comienzo de la nefrona, y solo para que se hagan una idea general del riñón, digamos que está cerca de una arteriola. Esta es una cápsula de Bowman, se ve así, y la nefrona completa está contorneada así. Baja por la médula y luego vuelve y finalmente llegará a un túbulo colector, pero hablaré de eso más adelante. Lo que dibujé acá es una versión agrandada de esta parte de acá. Lo que quiero hacer es achicar un poco porque se me acabará el espacio. Lo achicaré. La arteriola que entra se amontona en el glomérulo y la mayor parte de la sangre sale, pero un quinto se filtra dentro de la cápsula de Bowman. Esta es la cápsula de Bowman. Lo achiqué un poco. Está el filtrado. Lo haré con un poco de amarillo. El filtrado que sale en este punto a veces se le llama filtrado glomerular, porque se filtró a través del glomérulo, pero también se filtró a través de esas células podocitas que están dentro de la cápsula de Bowman. Ahora está listo para ir al túbulo proximal. Lo dibujaré así. Y obviamente no se ve exactamente así, pero les da una idea. Esto de acá es el túbulo proximal. Túbulo proximal. Suena un poco complicado, pero proximal significa cerca y túbulo es solo un túbulo pequeño. Es un túbulo pequeño que se encuentra al comienzo, por eso se llama túbulo proximal. Tiene dos partes. Esto completo se llama túbulo proximal contorneado. Contorneado. Porque está contorneado. Lo dibujé con varias curvas. Lo dibujé en 2 dimensiones. Es curvo en 3 dimensiones, pero en realidad hay una parte curva y después hay una parte recta cerca del final del túbulo proximal. Esta es la parte contorneada. Esa es la parte recta, pero no tiene que ser tan exacto. Recuerden que estamos en esta parte de la nefrona. Que no se les olvide,
La idea de todo esto es reabsorber una parte de lo que se encuentra en el filtrado para que no se pierda. No se debe desperdiciar la glucosa. Es difícil producirla y sirve para tener energía. Tampoco hay que eliminar todo el sodio. Ya hemos visto en otros videos que es un ion bastante útil. No se deben desperdiciar los aminoácidos, pues esos sirven para producir proteínas y otras cosas. Estas son las cosas que no se deben desperdiciar, por eso hay que reabsorberlas. En otro video lo explicaré con más detalles, pero ocurre de manera activa. Debido a que usamos ATP, solo como recordatorio el ATP se usa para bombear el sodio y eso también ayuda a atraer las otras cosas. Es una pequeña parte de lo que ocurre. Se están reabsorbiendo, así que se pueden imaginar lo que ocurre. Ahora, hay células que se alinean en el túbulo proximal. En realidad tienen pocas cosas que sobresalen. Haré un video completo sobre eso, porque es bastante interesante. Acá afuera hay células. Al otro lado de las células hay un sistema arterial o capilar. En realidad se llama así. Hay un sistema capilar que está muy cerca de las células que se alinean en el túbulo proximal y esto se bombea de manera activa, especialmente el sodio, pero todo utiliza energía para ser bombeado de vuelta en la sangre de manera selectiva. También entra un poco de agua, se bombea de vuelta un poco de sodio, glucosa y un poco de agua, porque no se puede desperdiciar el agua. Si todo el agua que estaba en el filtrado al principio se quedara en la orina, eliminaríamos litros y litros de agua cada día y no queremos hacer eso. Esa es la idea. Comienza el proceso de absorción. Ahora veremos el asa de Henle. Yo lo veo como la parte más interesante de la nefrona. Este es el asa de Henle que baja y luego vuelve a subir. La mayor parte de la nefrona es el asa de Henle. Si volvemos a ver este diagrama de acá, el asa de Henle es todo esto de acá. Acá hay algo interesante. Cruza el límite que hay entre la corteza, esta parte café clara, y la médula renal, esta parte rojiza o naranja. Y lo hace por una razón muy buena, lo dibujaré aquí. Digamos que esta es la línea que divide. Esta es la corteza. Esta es la médula. El asa de Henle tiene dos funciones. Una es bombear sales. Asa de Henle. Una es bombear sales activamente para hacer que la médula sea salada. Bombea sales activamente en la parte ascendiente del asa de Henle. Bombea sales. Sodio, potasio, cloruro, o mejor dicho, cloro, iones de cloro. Bombea estas sales activamente para que toda la médula sea salada, o, si lo pensamos en cuanto a la osmosis, para hacerla hipertónica. Hay más soluto acá fuera que en el filtrado que pasa por los túbulos. Utiliza ATP para hacer esto. Todo esto necesita ATP para bombear contra un gradiente de concentración. Esto es salado por una razón. No es solo para recuperar estas sales del filtrado, aunque esa es una de las razones. Pero al hacer que esto sea salado, la parte ascendente es solo permeable a estas sales e iones. No es permeable al agua. La parte descendiente del asa de Henle es solo permeable al agua. No agua. La parte descendiente del asa es solo permeable al agua. Solo agua. ¿Qué ocurrirá? Si todo esto es salado porque la parte ascendiente bombea sal, ¿qué ocurre con el agua a medida que baja por la parte descendiente? Acá es hipertónica. El agua irá naturalmente para intentar balancear las concentraciones. Ya hice un video sobre eso. No pasa por arte de magia. Debido a que es hipertónica, es más salada y esta es solo permeable al agua. En este momento, el agua saldrá de la membrana en la parte descendiente del asa de Henle. Esta es una de las partes más importantes de la reabsorción de agua. He pensado mucho en por qué no utilizamos el ATP para bombear agua y la respuesta es que no hay una manera fácil para hacerlo.
Los sistemas biológicos utilizan el ATP eficazmente para bombear iones, pero no pueden bombear el agua. Es difícil trabajar con proteínas. La solución es hacer que sea salada por fuera gracias al bombeo de iones y luego de agua. Si esto fuera poroso solo para el agua, este se saldría. Es un gran mecanismo para recuperar la mayor parte del agua que se filtra hacia acá. Esto no es largo, ya que se necesita tiempo para que el agua salga como secreción y es por eso que baja por esta parte salada que está más lejos. Ahora dejaremos el asa de Henle y ya casi terminamos con la nefrona. Ahora hay otro túbulo contorneado y pueden adivinar el nombre de este túbulo contorneado. Si este es el proximal, este es el distal. Solo para que el dibujo quede bien, este pasa muy cerca de la cápsula de Bowman, así que lo haré con otro color. El túbulo distal pasa muy cerca de la cápsula de Bowman. Muy cerca de la cápsula de Bowman. Otra vez lo hice contorneado y en 2 dimensiones, pero es contorneado en 3 dimensiones. En realidad no es tan largo, pero tenía que hacer que llegara hasta acá y quería pasar por ese punto de allá. Se llama distal. Distal significa lejos. Distal. Es contorneado y es un túbulo. Este de acá es el túbulo distal y acá ocurre otra reabsorción, pero de calcio y más sodio. Se reabsorben más cosas que no podemos desperdiciar. Podemos hablar mucho más sobre lo que se reabsorbe, pero esta es solo la idea general. También se reabsorbe un poco más de agua, pero al final de esto el filtrado ya ha sido procesado. Se ha sacado una gran parte del agua, está mucho más concentrado, se han reabsorbido muchas de las sales, electrolitos que debemos conservar, se reabsorbió la glucosa y muchos aminoácidos, recuperamos todo lo que necesitamos, se reabsorbió. La mayoría de lo que queda son desechos y agua que ya no necesitamos y todo esto se bota en los túbulos colectores. Esto es como el tacho de la basura del riñón. Hay muchas nefronas que eliminan esto. Ese de ahí debe ser el túbulo distal de otra nefrona y este es un túbulo colector. Túbulo colector, que es solo un tubo que recolecta todos los subproductos de las nefronas. Lo interesante es que los túbulos colectores vuelven a la médula. Vuelve a la médula a la parte salada. Si hablamos de los túbulos colectores, tal vez estos vuelven a la médula para recolectar todo el filtrado de todas las nefronas. Debido a que vuelve a pasar por esa parte súper salada de la médula, existe una hormona llamada hormona antidiurética, que indica qué tan poroso debe ser el túbulo. Si es muy poroso, permite que salga más agua a medida que baja por la médula, porque es muy salada. Así que si es muy poroso, el agua sale. Cuando ocurre eso, el filtrado, o mejor lo llamamos orina, se hace aún más concentrado, así que perdemos aún menos agua y la sigue juntando y juntando hasta que llega aquí y sale del riñón para bajar por las uretras hasta la vejiga. Espero que sea útil. Creo que lo más interesante es cómo reabsorbemos el agua. Y bueno, para mí eso es lo más interesante del asa de Henle.